Hola amigos, bienvenidos a este canal de enseñanzas bíblicas. Hoy quiero hablar un poco sobre el tema que estamos por pasar esta semana, Semana Santa. Todos sabemos que Jesucristo murió por nosotros y resucitó. Pero realmente conocemos a fondo todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nosotros fuimos librados del pecado, redimidos, justificados, santificados, lavados por la sangre de Cristo. Entonces, es un tema muy amplio. Pero todo esto, todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, podemos apropiarnos de ellos por medio de la fe. Sabemos que todas estas clases anteriores he estado hablando de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se necesita para poder apropiarse de lo que Dios nos ha ofrecido por medio de Jesucristo. Necesitamos la fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo. La fe en su obra. Vamos a pasar a leer ahorita a Romanos 3, versículo 21 hasta el 26. La palabra de Dios dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, que es de la fe de Jesús. Aquí vemos varios términos que muchos no conocen. Por lo menos el término justificados. Y dice aquí que Jesús, siendo justo, Él se entregó en sacrificio para justificarnos. ¿Qué significa? Significa que Él, sabiendo que nosotros éramos culpables, Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo y lo clavó en la cruz. Eso es justificar. Que siendo culpables, hemos sido hallados inocentes porque otro ocupó nuestro lugar. Ese es justificado. Redención. Redención es que una persona que ha sido liberada de un mal. ¿Cuál es el mal que hemos sido liberados? Estábamos en pecado, destituidos de la presencia de Dios. Son cosas que hizo Jesucristo mediante su sacrificio en la cruz. Este tema de la salvación, la redención, es un tema muy amplio, muy profundo, pero yo solamente lo quiero tocar ahorita en términos muy por encima, para dar a entender a aquellas personas que todavía no tienen conocimiento profundo de la palabra. Estos videos, la idea es dirigirlo a personas que no tienen conocimiento profundo de la palabra y en un lenguaje sencillo. Yo deseo explicarle en este momento que lo que Jesús hizo por nosotros es muy grande. Dice la palabra que Él se entregó a sí mismo. No le arrebataron su vida, sino que Él entregó su vida por nosotros. Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. O sea, la acción que se celebra esta semana es una acción que Dios hizo por amor. Y también dice la palabra que Jesucristo se entregó a sí mismo por amor. Así que sabemos que esta semana estamos celebrando el amor de Dios para con el mundo. Esa gracia, porque de verdad no merecíamos ser salvos porque habíamos pecado. Algunos dirán: pero yo soy una buena persona, yo no he pecado. Nosotros traemos desde el nacimiento el pecado adámico. Eso hay que conocerlo. El pecado que cometió Adán, nosotros traemos eso sobre nuestras vidas. También dice la palabra en
Éxodo 20, cuando se está dando los mandamientos de que Dios lleva la maldad o las maldiciones de los que le aborrecen, de los hijos a los hijos hasta la cuarta generación. Cuando nacemos también cargamos con los pecados de nuestros ancestros. Así que hay pecado en nuestras vidas. Aunque digamos que soy una buena persona, trato de no serle mal, pero a veces mentimos. No necesariamente es un pecado. En este camino no hay pecados por escala, de que este es peor y este es mayor o este es menos. No, todo es pecado delante de Dios. Así que también vemos esta situación, podemos pecar con el pensamiento. Jesús decía que el que codiciara a una mujer con la mente ya pecó. Entonces podemos pecar de pensamiento. Así que todos, dice la palabra de Dios que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Pero todo esto que les quiero explicar hoy es por fe. Nosotros tenemos que aceptar la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Jesucristo murió por nuestros pecados. Su sangre nos lava. Pero dice aquí claramente, a los que creen en Él, para todos los que creen en Él, los que creen en Jesús. No solamente así, yo creo en Jesús. Voy a la iglesia y creo en Jesús, que Jesús murió, que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que creer que Jesús nos lava de pecados. Creemos en la obra que Él hizo. Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros tenemos que creer en nuestro corazón. Corazón no es el corazón físico que late. Significa creer en lo profundo de nuestro ser, lo más profundo interior de nosotros, mente, todo lo más profundo. Creer, no solamente aquí, sino profundizar en el interior de nosotros. Creer, confiar de que Jesús nos limpió. Decía Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Pero decía, arrepintaos. ¿Qué significa esto? Que para poder entrar en este camino, en este reino de los cielos, ser parte del reino de Jesucristo, tenemos que arrepentirnos primero de todos nuestros pecados. No tenemos que enumerarlo uno a uno porque muchos de esos no nos los recordamos. Pero podemos rendirnos ante Jesús, decirle, Señor, me rindo, he pecado, reconozco que he sido pecador. Te confieso, ven a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Tú me lavaste de pecados con tu sangre preciosa, porque la palabra nos dice que la sangre de Jesucristo nos lava de todo pecado y maldad. Pero todo esto por fe. Cuando usted haga esta oración, cuando usted quiera rendirse al Señor, cuando quiera rendir alguna parte de su vida, esto es por fe y creer que Dios ya le perdonó, creer que Dios ya le justificó, creer que Dios ya está siendo dueño de su vida, porque le estamos pidiendo a Jesús, sé el Señor y dueño de nuestras vidas. La justificación es eso. Dice que la fe, la justicia de Dios se conoce por medio de la fe. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios fue lo que Dios hizo en la cruz por medio de Jesucristo. Él llevó a la cruz y juzgó todo el pecado de la humanidad ahí. Y ahí en la cruz venció a Satanás. Ya el diablo ha sido juzgado en la cruz, todos los pecados de la humanidad. Desde que se comenzó hasta el fin de los tiempos, esos pecados fueron. Por eso que dice en Hebreo que Jesucristo se hizo sacrificio una vez y para siempre. Solamente una vez ha sido suficiente para limpiar nuestros pecados. Pero todo esto que le estoy diciendo es por fe. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que creer en lo que aquí está escrito. Cuando creemos lo que está escrito en la palabra, esa palabra se hace vida en nosotros. Y entonces hace los cambios que tenemos que tener. Empezamos a caminar en paz, empezamos a tener gozo, empezamos a tener temor de Dios, porque antes de conocer a Jesucristo caminamos sin temor de Dios. Pero una vez que empezamos a aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, viene el temor, viene el gozo, viene el amor a nuestras vidas.
vienen los cambios internos, que hay que seguir dando fruto, porque hay que seguir llenándose con la palabra, hay que congregarse en una iglesia. Hoy en día sabemos que la palabra es el alimento del creyente. Esto es por fe, hermano. Esto es por fe y para fe. Así que, hermanos, tenemos que caminar de la mano con la palabra, de la mano con Jesucristo, para poder avanzar en este tiempo. Celebremos esta semana con gozo en el corazón, no con tristeza, porque que Jesús murió en la cruz, sino con gozo, porque ese sacrificio nos dio vida. Y celebramos, por eso es que se celebra el domingo la resurrección, porque la palabra de Dios nos dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano nosotros hubiéramos predicado el evangelio, porque el secreto estaba en la resurrección de Jesucristo. Jesucristo descendió a las profundidades del infierno para entonces quitarle y arrebatarle al diablo lo que le pertenecía a la humanidad. Y entonces resucitó y ahora está sentado a la derecha del Padre. Por cuanto nosotros ahora, lo que creemos, podemos clamar a Dios, decir Abba Padre, podemos clamar a Dios en el nombre de Jesús y nuestras oraciones serán respondidas. Porque hemos creído en Jesucristo, porque todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús será hecho, así dice su palabra. Así que, pero todo esto es por fe, no dudando, dice la palabra de Dios, no dudando en nuestros corazones, sabiendo que Dios nos escucha, sabiendo que Dios está atento y que Él responde en el tiempo y en su voluntad. Porque no es que Él tiene una varita mágica y que vamos a orar y Dios da, no. Dios sabe lo que nos conviene y Dios sabe lo que no nos conviene. Hermanos, esta semana celebremos con gozo, con alegría, conociendo que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Si estás pasando por pruebas, si estás pasando por situaciones difíciles y no conoces todavía a Jesucristo, te invito que esta semana aproveches y conozcas de Jesucristo. Le digas, Señor Jesús, sé que soy pecadora, perdóname, te entrego mi corazón y entra en él y sé el Señor de mi vida. Haz esta semana a Jesucristo el Señor de tu vida. Hazlo tu Salvador, hazlo tu ayudador, tu apoyo, tu consuelo, para que puedas caminar. No te voy a decir que sin problemas, porque es mentira. La semana pasada enseñé que Jesús dijo, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Jesucristo tenemos muchas bendiciones que en próximas clases le estaré mostrando, porque es interesante lo que hemos ganado. Tenemos que aprender con esta lección de que Jesucristo dio su vida por nosotros y nos da una nueva identidad delante del Padre, nos da una nueva posición, pero es una posición espiritual. Si usted no conoce su identidad en Cristo, si usted no conoce su posición, investigue, busque, llénese de él y usted sabrá que es grande y maravilloso, porque nosotros juntamente con Cristo somos coherederos de las bendiciones, somos coherederos de un reino celestial. Hermanos, Dios me lo bendiga, le doy gracias por haber escuchado hasta este momento esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para ustedes y que nos veamos la próxima vez. También acuérdense, campanita, suscríbase, algún comentario, se los voy a agradecer, algún tema que quisieran escuchar o que les profundice, me lo dicen en los comentarios y con mucho gusto prepararé una clase para ustedes. Gracias y bendiciones.